Ahora sí, una disculpa, andamos aquí corriendo la terapia un rato, pero ya es momento de dar este paso tan importante porque ya se termina el diplomado de enfermería en terapia intensiva. Hoy la última sesión de manera sincrónica. El doctor Otoniel ha estado a lo largo de este diplomado con nosotros y bueno, de otras generaciones más también que se han estado impartiendo anteriormente y pues hacerles saber que las personas inscritas que nos están viendo de forma sincrónica y asincrónica, que faltan algunos temas que vamos a subir porque recuerden que culminamos este diplomado hasta mediados, casi tercera semana de mayo, pero los temas ya son los temas pregrabados. El día de hoy vamos a dar paso a la nutrición parenteral total. El doctor Otoniel Toledo estará impartiendo este tema. Y bueno, ustedes ya lo conocen. El doctor pues está ahí en el hospital de especialidades en Centro Médico Nacional La Raza. Posee la maestría en Ciencias de la Salud y bueno, es un gran maestro que trabaja aquí arduamente con Grupo Integra Salud. Y bueno, un servidor, Jair Roldán, y el doctor Otoniel, junto con otros profesionales, pues somos los que estamos aquí llevando a ustedes el conocimiento más actual. Doctor Otoniel, muy buenas tardes. Adelante, vamos a dar inicio. Hola, buenas tardes, bienvenidas a una nueva sesión del diplomado en línea. El día de hoy vamos a revisar el tema de nutrición parenteral total. Lo vamos a revisar de tal manera en la cual estaremos viendo las indicaciones, ¿sí? De manera inicial de qué se trata la nutrición, cuáles son las indicaciones, en qué pacientes vamos a utilizar la nutrición parenteral total y vamos a finalizar con un pequeño ejercicio de un cálculo de una nutrición parenteral. Esto con la finalidad, pues, de ustedes conozcan rápidamente de lo que se trata. Aquí tenemos nuestro temario, ¿sí? Una pequeña introducción, los algoritmos de la nutrición, cuándo iniciar enteral, cuándo parenteral. Hablaremos un poco de los macronutrientes y los micronutrientes y finalizaremos con un pequeño ejemplo. Hay que entender que la nutrición es el proceso mediante el cual el cuerpo absorbe y utiliza alimentos y otros materiales nutritivos para sustentar la vida y la salud. Es decir, el cuerpo no es autótrofo, no tiene la capacidad de producir sus propios nutrientes, sino que es heterótrofo. Depende del consumo de alimentos ricos en macro y micronutrientes para poder reproducirse a sí mismo. Todas las formas de apoyo nutricional que utilizan alimentos dietéticos para fines médicos especiales van a ser llamados nutrición enteral. Esta definición abarca tanto los suplementos nutricionales orales como la alimentación por sonda, independientemente de si se utilizan alimentos licuados o productos industriales. Entonces, cuando hablamos de nutrición enteral, no hablamos de consumir alimentos por vía oral únicamente, sino hablamos de un apoyo nutricional con alimentos especializados y por una vía específica, es decir, ya sea a través de la vía oral o mediante sondas. Pero cuando hablamos de nutrición parenteral, hablamos de un tipo de terapia nutricional médica administrada por vía intravenosa, que consiste en administrar nutrientes como aminoácidos, glucosa, lípidos, los macronutrientes y además electrolitos y micronutrientes como las vitaminas y oligoelementos directamente al torrente sanguíneo para su metabolismo. De acuerdo a las guías, las definiciones que éstas plantean, vamos a definir o vamos a poder diferenciar complemento de suplemento, de repleción o de dosis farmacológica de acuerdo a estas definiciones. El complemento. El complemento, de acuerdo a la definición, es que es el acto de añadir a algo en alguna manera de la cual mejora o lo hace más atractivo o completo, ¿no? Complementar, es decir, añadir algo a un alimento para hacerlo más atractivo o completo y que mejora a este propio alimento. Y suplemento va a ser el acto de añadir algo a algún alimento para mejorar o completarlo. Entonces, como ven, existe diferencia tanto en complemento como suplementación. El complemento es la acción que permite
alcanzar y cubrir las necesidades básicas en caso de una insuficiente nutrición enteral o que se encuentre en progresión. Y el término suplementación, este término se aplica eh, cuando no existe diferenciación en la cantidad, ya sea de nutrientes que son prescritos, aunque puede llevar a confusión. Pero vean que complemento sí va a ser diferente a suplementación. Dosis farmacológicas, es claro el término y la represión, bueno, el término de represión será usado cuando existan pérdidas o deficiencias que son identificadas o probables. Esto tiene como objetivo restaurar el estado normal. Es decir, la represión ya no es únicamente para mejorar o hacer atractivo un alimento o completarlo, sino que tiene el objetivo de eh, aumentar la concentración de macro o micronutrientes. Existen diferentes puntos de vista con respecto a los retos para alcanzar una nutrición óptima en el paciente críticamente enfermo. Tenemos que pensar cómo proporcionar esta nutrición. El abordaje tiene que ser individual y debemos monitorizar los efectos. ¿Por qué? Bueno, con base en la evidencia científica, nosotros tenemos que saber los mecanismos e identificarlos y además conocer las herramientas de monitorización para diseñar las intervenciones. ¿Qué? Es la pregunta que también nos hacemos ante un paciente críticamente enfermo, en el cual el intensivista disminuye el riesgo de la vía por la cual vamos a estar ministrando el tratamiento y además va a dar las indicaciones del tiempo y la dosis, que incluso va a monitorizar las posibles complicaciones. Tenemos también que diferenciar algunos conceptos, como el de gasto energético total, gasto energético en reposo y gasto energético relacionado a la actividad. Vean que el gasto energético total incluye tanto el gasto energético en reposo como la tasa metabólica en reposo y el gasto energético relacionado a una actividad. Aun cuando nosotros estemos totalmente acostados, vamos a tener un gasto energético. Y este gasto energético va a estar dado tanto por la termogénesis inducida por la dieta, que va derivado de los efectos térmicos de el alimentarse. Por eso, cuando uno se alimenta, este sistema de alimentación y además del catabolismo de los nutrientes va a provocar un incremento en la generación de calor. Entonces, este gasto metabólico basal, el gasto energético basal, va a contribuir, sumado al gasto energético únicamente por alimentación, a proporcionarnos el gasto metabólico en reposo. Veamos algunas situaciones en las cuales incrementa el gasto energético. Por ejemplo, la sobrealimentación. Aun cuando nosotros comamos más, también vamos a tener mayor gasto energético debido al metabolismo de los nutrientes. Obviamente la actividad, el ejercicio, la agitación, el aumento en el volumen minuto, en la frecuencia respiratoria, la hipertermia, hipertiroidismo, acidosis metabólica, cualquier situación de estrés, inflamación sistémica, sepsis y quemadura sobre todo. Y disminuye el gasto energético, sobre todo en pacientes ancianos, aquellos con poca cantidad de músculo, que tengan ayunos prolongados, que estén en parálisis o en coma, hipotérmicos, hipotiroidismo o que reciban beta bloqueadores, sedantes o relajantes musculares. Tenemos que conocer, y bueno, recuerde la clase de respuesta metabólica al trauma, que existen diferentes fases de respuesta de catabolismo cuando el organismo recibe un daño. Primero la fase aguda, en la cual el organismo entra en estrés y posteriormente viene una fase entre los 3 a 7 días en el cual el catabolismo se incrementa para hacer frente a esa fase de estrés mediante metabolitos, ¿sí? Y por eso, después de los 7 días, por lo regular, en una fase tardía de rehabilitación o fase crónica, entonces ya es posible el anabolismo, es decir, la construcción de macronutrientes, la construcción de músculo, la construcción de tejidos. Y aquí en esta parte
es muy importante iniciar una adecuada alimentación. Antes se tenía esta idea que en la figura A, en la cual el gasto energético disminuía drásticamente en la primera fase para posteriormente activarse en una manera, de manera mayúscula. Si nosotros seguimos esta línea punteada, este es el gasto energético basal, pero en un paciente crítico disminuía, es lo que era lo que se creía en la fase temprana, debido al choque, al impacto de la enfermedad, de la cirugía, del trauma, y posteriormente aumentaba. Actualmente lo que se sabe es que el gasto energético se incrementa incluso en las primeras fases y contribuyen los sustratos exógenos de manera inicial, ¿sí? En los primeros días, primeras horas, pero después se lleva a cabo el catabolismo severo hasta la primera semana para posteriormente depender nuevamente de los sustratos energéticos desde la alimentación después de los 7 días. Por eso es muy importante que en esta fase, ¿sí? Tardía, nosotros sí o sí iniciemos la alimentación de algún tipo y principalmente si son pacientes con baja reserva energética. Hay que darles los nutrientes porque si en estas fases dependió de la energía endógena producida por el catabolismo del músculo, del glucógeno almacenado en hígado, en riñón, pues en esta otra fase va a depender de la alimentación externa. Existen diferentes desórdenes de nutrición y condiciones relacionadas a la nutrición, como la malnutrición o la subnutrición, la sarcopenia, la fragilidad, el sobrepeso, la obesidad, anormalidades micronutrientes y el síndrome de realimentación. Estas condiciones llevan a los pacientes a encontrarse, si presentan una enfermedad severa, en un riesgo elevado de malnutrición o subnutrición, ya sea por estas condiciones basales o sumado a una malnutrición relacionada a la enfermedad, con inflamación o sin inflamación. Entonces, veremos que es muy importante evaluar a los pacientes en sus factores de riesgo, en sus comorbilidades y posteriormente en la enfermedad aguda que presenta. Con respecto a situaciones en las cuales incrementan el riesgo de desnutrición de manera crónica y en pacientes con enfermedades previas, son en aquellos pacientes que se encuentran en terapias de reemplazo renal, terapias con diuréticos, con inhibidores de las bombas de protones como omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, aquellos que utilizan metformina, aquellos que tienen tratamiento antifímico, antituberculoso con isoniazida, aquellos con terapia antirretroviral, que reciben tratamiento anticomicial o incluso con timoglobulina, que es un medicamento inmunosupresor. Vean cómo se asocia a diferentes deficiencias de micronutrientes, principalmente vitaminas, tiamina, vitamina B12, ¿sí? Otras situaciones, obviamente, el alcoholismo, la hepatitis alcohólica, la anemia, el cáncer, sobre todo, caquexia por cáncer. ¿Qué es la caquexia? Bueno, es la desnutrición por cáncer, cardiomiopatías, insuficiencia cardíaca, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es decir, enfermedades crónicas como la diabetes, enfermedades hepáticas, incluso la propia obesidad, se asocian a una alteración en las condiciones nutricias y que, por lo tanto, llevan al paciente a riesgos de deficiencias principalmente de micronutrientes como vitaminas u oligoelementos como cobre, hierro, zinc, manganeso. Vean que el paciente críticamente enfermo, sobre todo, va a tener deficiencia en vitamina C, vitamina D, cobre, hierro, selenio, zinc, y es lo que hay que estar suplementando. La forma de evaluar a los pacientes es mediante estas tablas. Ahí tómenle una fotito, una captura de pantalla. La PGSGA, que no quiere otra, no es otra cosa más que la evaluación global subjetiva generada por el paciente, en la cual nosotros vamos a cuantificar el porcentaje de pérdida de peso, ¿sí? El requerimiento nutricional relacionado a enfermedades basales como el cáncer, SIDA, caquexia cardíaca, insuficiencia renal crónica,
la demanda metabólica que está teniendo por fiebre, uso de corticosteroides, el examen físico, el estado muscular, la cantidad de grasa, eh, entre otros, ¿no? Pero esto es un poco más complejo, incluso necesitamos de la colaboración del paciente, que no siempre se puede en la terapia intensiva. Pero tenemos el puntaje Nutric, que está diseñado para cuantificar el riesgo de desarrollar eventos adversos relacionados a la nutrición en los pacientes críticamente enfermos, que pueden ser modificados después de una terapia nutricional. El puntaje va de 1 a 10 y está basado en 6 variables que se explican a continuación. Las variables son las siguientes: edad, la escala de Apache, que es una escala de gravedad de la enfermedad, la escala SOFA, que es una escala de disfunción de órganos, el número de comorbilidades, los días de estancia intrahospitalaria y de ingreso a UCI, e incluso el nivel de interleucinas. Esto nos va a cuantificar, está graduado en puntaje, y de acuerdo al número que se establezca, vamos a nosotros clasificar a los enfermos en bajo riesgo o alto riesgo. Si los pacientes tienen bajo riesgo, esto significa que tienen baja probabilidad de desnutrición. Sin embargo, si se encuentran en alto riesgo, pues esto se asocia a peores resultados clínicos, tanto en términos de mortalidad como de tiempo de ventilación. También tenemos el score, el puntaje en caso de que no esté disponible interleucina 6. Sí nos modifica el score, pero no nos evita utilizarlo. Entonces vean que únicamente con la edad, el Apache, el SOFA, número de comorbilidades y los días de estancia, nosotros podemos clasificar a nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque en aquellos pacientes con alto riesgo, pues nosotros tenemos que apresurarnos a iniciar la nutrición. En los de bajo riesgo, nosotros podemos esperar un poco más de tiempo. Calorimetría. Bueno, la calorimetría es la manera en la cual nosotros cuantificamos el gasto energético total, ¿sí? Tanto basal como relacionado a la actividad física de una persona. Existe la calorimetría directa y la indirecta. Dentro de las directas, en cuanto a la calorimetría directa, bueno, esto es lo que ustedes en ocasiones ven en la televisión, en documentales, que se realiza en deportistas que son sometidos a una actividad física, se les colocan dispositivos a nivel con máscaras orofaciales con la finalidad de determinar el consumo de oxígeno. Y se aíslan en habitaciones en las cuales se intenta que el calor y la humedad del ambiente influyan lo menos posible en la medición del consumo energético para cuantificar las calorías que necesita una persona. Pero la calorimetría indirecta puede cuantificarse con aparatos más sencillos mediante únicamente la exhalación de dióxido de carbono, ya sea detectado mediante mascarillas orofaciales o mediante espirómetros. Pero ¿qué es lo que tenemos en la unidad de cuidados intensivos? Bueno, tenemos dispositivos propiamente diseñados para medir las calorías. Vean aquí, por ejemplo, REE es el gasto energético en reposo. Aquí vean que nos dice 2.635 calorías. El RQ es el cociente respiratorio, es decir, la relación entre oxígeno y dióxido de carbono que existe y que se incrementa cuando hay un aumento en el consumo de carbohidratos y tiene que estar alrededor de 0,8. Aquí viene el consumo de oxígeno y el consumo de dióxido de carbono. Entonces vean que estos dispositivos se conectan a adaptadores muy cercanos al, al- colocados dentro del sistema respiratorio del paciente. Veamos aquí, ¿sí? Vean que aquí está la Y del circuito con el que va del ventilador hacia el paciente, pasa por el intercambiador de calor y humedad, el detector de dióxido de carbono y finalmente el detector
de concentraciones de dióxido de carbono que van directamente a estos monitores con la finalidad de medir el CO2 y hacer el cálculo de las calorías que está consumiendo el paciente. También tenemos otras interfaces como estos cascos que ocupan gran parte de la cabeza y el cuello y que están conectados igualmente hacia este tipo de aparatos. Me van a decir cómo hace el cálculo de las calorías desde el dióxido de carbono. Bueno, recuerden que el metabolismo de los carbohidratos genera la producción de dióxido de carbono. Entonces, con esa producción de dióxido de carbono, este tipo de aparatos con ecuaciones complejas hace la transformación del dióxido de carbono hacia las kilocalorías. Sin embargo, si nosotros no contamos con este tipo de calorimetría indirecta, tenemos ecuaciones de predicción del gasto energético en reposo. Por ejemplo, tenemos la más conocida, la Harris-Benedict, vean, que existe desde principios del siglo XX, en el cual, mediante esta fórmula, tanto para hombres como para mujeres, podemos nosotros calcular el gasto energético en reposo de una persona. No vamos a poder calcular el gasto energético de la actividad física, ni únicamente el gasto energético relacionado al consumo de alimentos, ¿no? Únicamente el de reposo. Es decir, es muy grueso, pero nos da una idea. El Direton-Jones, que existe tanto para pacientes en respiración espontánea como en ventilación mecánica. Otra ecuación, la de Mifflin-Sanjor, tanto para hombres como para mujeres. La Penn State para pacientes en ventilación mecánica. Y la de Colegio Americano de Médicos de Tórax, que básicamente nos dice 25 kilocalorías por peso. Ese es el gasto energético basal de un paciente críticamente enfermo, ¿no? Queremos algo rápido, bueno, 25 por el peso del paciente. Aquí sí es el peso real, porque recuerden que aun cuando la persona esté obesa o desnutrida, aquí sí contamos el tejido adiposo. Y aquí están los factores de estrés que nosotros vamos a colocar en nuestras fórmulas de, por ejemplo, en la Harris-Benedict, con respecto a si está con infección leve, infección moderada, infección severa. Vean cómo el que genera mayor gasto energético, perdón, y desgaste muscular es el cáncer. Perdón, son los quemados, los grandes quemados. Vean cómo el factor es de 2,1. Es decir, ¿cuál es el factor? Después de que nosotros hacemos este cálculo, lo multiplicamos por este factor, ¿sí? Entonces vean que es el doble. Un gran quemado va a generar el doble gasto energético en reposo. Le sigue el cáncer y después infecciones severas, la sepsis y el trauma, ¿no? Vean cómo entonces trauma, sepsis, cáncer y quemados son los que generan mayor gasto energético en reposo. Entonces, ¿alguna duda que tengan hasta aquí? ¿Preguntas? Tómenle foto aquí a las diapositivas, si no, pues ya saben, va a estar la grabación disponible. Bueno, ¿cuándo iniciar la nutrición? Aquí, al ingreso, bueno, no se recomienda iniciar la nutrición rápidamente, sobre todo si hay hiperglucemia. En la etapa temprana, una vez que se haya estabilizado el paciente, pudiera ser posible el inicio de la nutrición a baja dosis. Eh, Después, si ya la tolera, podemos incrementar hasta alcanzar el objetivo de la nutrición. Pero en pacientes que ya se encuentran en terapia intensiva, hay que tener mucho cuidado porque la realimentación puede generar hipofosfatemias, ¿no? Hay que reducir de manera temporal la toma de macronutrientes y corregir anormalidades electrolíticas. En caso de un nuevo choque, de una nueva infección, hay que considerar interrumpir la toma de macronutrientes. Aquí tenemos un algoritmo sencillo para... a ver, permíteme tantito, se escucha así.
Aquí tenemos un algoritmo sencillo para nutrición clínica en terapia intensiva. ¿Cuándo iniciar nutrición enteral y cuándo parenteral? ¿Es posible la nutrición oral? Bueno, pues denle de comer al enfermo, ¿no? ¿No es posible? Bueno, pues utilicen algún tipo de sonda. Si no hay contraindicación para utilizar el intestino, utilicen alguna sonda. Si se confirma la desnutrición, hay que iniciar incluso el apoyo de macronutrientes, de grandes dosis de proteínas. En el caso de la nutrición enteral, hay que evaluar la ruta de administración, si va a ser a través de sonda orogástrica, nasoyeyunal. Hay que evaluar los objetivos de proteína, algunos otros sustratos como oligoelementos. En el caso de que no sea posible el inicio de la nutrición enteral, es decir, que tenga necesidad de ayuno por daño intestinal, si se confirma la desnutrición, hay que iniciar tempranamente la nutrición parenteral. Si no, bueno, pudiéramos esperar a su resolución, pero si se sigue contraindicando la nutrición enteral, bueno, pues inevitablemente el paciente va a ir a nutrición parenteral. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Intestino útil, nutrición enteral. Intestino no útil, pudiéramos esperar si no hay desnutrición. Pero si hay desnutrición o alto riesgo, hay que iniciar la nutrición parenteral inmediatamente, siempre y cuando el paciente se encuentre estable. Recuerden que la enfermedad crítica pudiera tener resistencia al anabolismo, es decir, en las fases que nosotros vimos debido a las hormonas contrarreguladoras como cortisol, eh, em, adrenalina, pudiera estar generando hiperglucemias. Entonces hay que esperar hasta la fase en la cual el cuerpo dependa ya de nutrientes externos para generar el anabolismo. Vean que en el caso de la toma de macronutrientes, esto suprime el catabolismo muscular y la gluconeogénesis, es decir, el paso de los aminoácidos a la formación de glucosa. Nosotros tenemos que evitar eso dándole suficientes macronutrientes. Así, de esta forma, la glucosa y los lípidos son sustratos energéticos que exceden el almacenamiento en glucógeno y tejido graso. Los aminoácidos contribuyen al anabolismo muscular, es decir, a la construcción de músculo, y suprimen la autofagia y la cetogénesis. Pero en el caso de que exista resistencia anabólica, aun cuando se proporcionen estos macronutrientes, existe riesgo de sobrealimentación, en la cual vamos a encontrar hiperglucemia, hipertrigliceridemia, uremia, exceso de grasas, en tanto en hígado como en músculos. Aquí no va a haber supresión de la autofagia y la cetogénesis y por lo tanto vamos a generar complicaciones. Por eso tenemos que saber bien en qué momento iniciar la nutrición. Muy importante que ya se sabe que ya se ha comparado la alimentación total contra otras estrategias y actualmente se conoce que la alimentación total no necesariamente conlleva mejoría en el desenlace. Veamos cómo han comparado el aporte energético total temprano contra una subalimentación permisiva o alimentación trófica, es decir, con baja cantidad de kilocalorías. Habíamos dicho que de 25 kilocalorías por kilo, aquí la alimentación trófica está entre 10 y 15 kilocalorías por kilo o contra el inicio bajo con una progresión diaria. Veamos aquí cómo el aporte energético total temprano se asoció con incremento en la mortalidad, mayor número de infecciones, mayor tasa de complicaciones gastrointestinales como vómitos y diarreas, y no hubo diferencia ninguna en el resultado, ¿sí? De nutricio. Pero cuando se comparó con el inicio bajo y la progresión diaria, también hubo incremento en la mortalidad, mayor tasa de infecciones y retraso en la recuperación. Es por eso que no hay que iniciar de forma temprana y rápida la alimentación total. Podemos iniciar la alimentación en bajas dosis, incluso a la mitad. Esto debido a la resistencia anabólica, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos hacer? Should do es qué debemos de hacer. Primero, evitar
una alimentación total temprana, evitar un alto incremento, una alta dosis de proteína en el periodo temprano, monitorizar en el caso de realimentación y sobrealimentación, monitorizar complicaciones gastrointestinales. ¿Qué podemos hacer? Iniciar de manera temprana la nutrición enteral con bajas dosis e incrementar progresivamente. O individualizar después de 3 a 5 días basado en la trayectoria de la enfermedad. No conocemos todavía el tiempo óptimo para el inicio de la nutrición. Tampoco sabemos si la progresión hacia la alza o lenta pudiera beneficiar y tampoco sabemos muy bien cómo individualizar. Pero lo que sí sabemos es que si iniciamos la alimentación, la nutrición de forma temprana y total, sí vamos a generar complicaciones. Entonces, ¿cuál es el mensaje? En la fase aguda de la enfermedad crítica, las dosis elevadas de todos los macronutrientes deben ser evitadas debido a la resistencia anabólica, a todas estas hormonas contrarreguladoras que están desgastando el músculo y puede llevar a la hiperglicemia, dado que se asocia a un potencial daño a través de la supresión de las vías de reparación celular, incremento de hiperglucemia y necesidades de insulina. Entonces, ante pacientes con hiperglucemias persistentes, necesidades de insulinas elevadas, es muy importante primero estabilizarlo y posteriormente iniciar la nutrición a una baja dosis, probablemente a la mitad de los requerimientos totales. Veamos ahora la comparación entre una nutrición médica temprana y una nutrición médica tardía. ¿Cuándo iniciar una nutrición médica temprana, ya sea enteral o parenteral? Enteral, ¿sí? La nutrición temprana se considera aquella que se encuentra entre las primeras 48 horas, ¿sí? Y si no es posible la nutrición oral, hay que iniciarla, eh, aunque sea con algún tipo de sonda. La nutrición enteral temprana debe ser realizada principalmente en aquellos pacientes con patologías severas como eh, traumatismo craneoencefálico, evento vascular cerebral, lesión medular, pancreatitis severa aguda, cirugías gastrointestinales, siempre y cuando tengan alguna, que no tengan alguna contraindicación para el uso intestinal. Nutrición médica tardía. ¿Existe contraindicación para nutrición enteral? Es decir, el intestino no está útil. Bueno, pues hay que utilizar nutrición parenteral de manera tardía. En caso de que exista contraindicación oral, la nutrición parenteral no debe ser iniciada hasta que existan razonables estrategias para mejorar la tolerancia enteral. Es decir, esta es la última opción. La nutrición parenteral es la última opción, ¿sí? En el caso de la nutrición enteral, puede ser postergada si el paciente se encuentra con choque circulatorio no controlado, con hipoperfusión, con hipoxemia severa, hipercapnia, acidosis, en pacientes que sufren úlceras gastrointestinales o sangrado gastrointestinal, pacientes con isquemia intestinal, con alto gasto intestinal por fístulas, con síndrome compartimental o con residuo elevado. ¿Cuál es el residuo elevado? Esto es muy importante para enfermería. 500 mililitros en 6 horas. Es decir, el residuo elevado no son 100, no son 150, son 500 mililitros, medio litro. ¿Sí? Debemos de iniciarlo a baja dosis. Entonces tenemos dos opciones. Iniciar la nutrición médica temprana o tardía. ¿Cuándo va a ser tardía? Cuando existan inestabilidad hemodinámica, inestabilidad respiratoria, sangrado de tubo digestivo. ¿Cuándo va a ser temprana? Si el paciente ya se encuentra estable y en condiciones de recibir nutrición enteral principalmente y además, ¿sí? Que el paciente presente alto riesgo de desnutrición con la evaluación que nosotros ya realizamos mediante el Nutric Score. ¿Quiénes? Sobre todo pacientes con cáncer, con enfermedades debilitantes, con insuficiencias cardíacas congestivas, insuficiencia EPOC, ¿sí? Son situaciones que se asocian a desnutrición. Tenemos diferentes guías. Tenemos la guía europea ESPEN, la guía americana ASPEN, las guías del IMSS, las guías de la Secretaría.
Y la mayoría concuerda en lo mismo. De hecho, las guías nacionales son muy similares a las internacionales y concuerdan en muchas características, ¿no? ¿Cómo vamos a medir el gasto energético eh, basal con la finalidad de calcular las calorías? Bueno, pues va a depender si tenemos calorímetro. Si no, pudiéramos tener un detector del índice de consumo de oxígeno, dióxido de carbono, que pudiera estar dado por el ventilador o incluso por monitores, ¿sí? Si tenemos ecuaciones predictivas, si se usan ecuaciones predictivas, dado que no tenemos ni calorímetro ni medidor de dióxido de carbono, podríamos usar las ecuaciones de las cuales hablamos para estimar las necesidades energéticas y debemos usar una nutrición hipocalórica, alrededor de 70% de las necesidades estimadas y debe ser preferido el 70% sobre una nutrición total, ¿sí? No debe ser administrada, sobre todo en la fase temprana de la enfermedad aguda, grave. Pudiera iniciarse alrededor del día 3. Esto va a depender si el paciente se encuentra en alto o bajo riesgo de desnutrición, e incrementada hasta el 80 al 100% de acuerdo a los días que vayan pasando. ¿Ok? ¿Cuál va a ser la toma de la cantidad de energía, perdón, de proteínas? Durante la enfermedad crítica es suficiente 1,3 gramos por kilo de proteínas por día. ¿Qué nos dicen las recomendaciones? Que no existen diferencias significativas en los resultados clínicos entre pacientes que recibieron altas con trabajos niveles de ingesta energética. Sugerimos alimentar a los pacientes con 12 a 25 kilocalorías por kilo en el lapso de los primeros 7 a 10 días de estancia en cuidados intensivos. Es decir, si no tiene alto riesgo de desnutrición, paciente puede postergarse el inicio de la nutrición entera. Pero si tiene alto riesgo de nutrición y si está estable, hay que iniciar la nutrición lo más pronto posible. Aquí nos preguntan si el residuo gastro de 500 mililitros se desecha o se vuelve a introducir. Bueno, realmente ya las guías nos comentan que no se debe de medir el residuo gástrico, al menos con respecto a las guías que nosotros como médicos contamos, que son la ASPEN, la ESPEN y y las nacionales, tanto la Secretaría de Salud como el IMSS, ¿sí? Debemos de utilizar subrogados de condiciones abdominales para iniciar la nutrición enteral, que son básicamente un estado de perfusión adecuado. Es decir, que tenga buena presión arterial, que no tenga datos de pulsos periféricos disminuidos, que esté orinando, que tenga acidosis y demás. Es decir, que esté estable el paciente. Que tenga buenas condiciones abdominales, peristaltismo presente, que no esté distendido, que no haya sangrado de tubo digestivo, que no tenga melena, que no tenga oclusión intestinal. ¿Sí? Entonces, si no tiene estas condiciones e incluso si el paciente está despierto y refiere hambre, hay que darle de comer a tolerancia. Pero vean que la ingesta no debe de ser total del gasto energético total, sino entre 12 y 25, idealmente el 70%, ¿sí? Entonces, no debemos de iniciar de forma completa. Pero bueno, les exigen la toma de residuo. ¿Qué podemos hacer ahí? Bueno, si ustedes miden el residuo y ese residuo lo desechan por cada turno o varias veces al turno, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues el paciente está vomitando, realmente está vomitando el paciente. Y vamos a tener problemas sobre todo de eliminación de este ácido clorhídrico hacia el exterior. Se pierden protones de hidrógeno y por lo tanto el paciente entra en una situación de alcalemia metabólica. Disminuyen los protones, aumenta el bicarbonato. Entonces muchas de las alcalosis metabólicas y sus complicaciones como hipocalemias son derivadas o tienen como factores contribuyentes pues el vómito inducido por la medición de este residuo gástrico que se elimina. Entonces, en este punto y aclarado todo el contexto, ante la pregunta concreta, nosotros podemos decir que
se debe volver a introducir, porque si no es como si el paciente estuviera vomitando, ¿sí? Espero haber contestado a su pregunta. Bueno, entonces otra recomendación es que no existe diferencia en los resultados clínicos, aunque hay datos limitados, ¿no? Se sugiere ingesta de proteínas de 1,2 a 2 gramos por kilo por día. 25 contra 12 kilocalorías en el grupo con menor cantidad de calorías, hubo una tendencia a menor cantidad de días de ventilación, neumonía y menor mortalidad intrahospitalaria. ¿Sí? Entonces, como ven, pues ya vamos estableciendo nuestra ruta de tratamiento, ¿no? Primero, evaluar al paciente si tiene alto o bajo riesgo de desnutrición o si ya está desnutrido desde antes. Ahora, iniciar temprana o tardía la nutrición va a depender de la evaluación y de la condición de la enfermedad aguda. Si está desnutrido, pero ya se estabilizó, iniciar temprano. Si está desnutrido y no se ha estabilizado, lamentablemente tendrá que esperar a iniciar tardío. Se encuentra en buen estado de nutrición, pero inestable, hay que esperar tantito. Se encuentra en buen estado de nutrición y estable, hay que iniciar temprano, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, este es el esquema de manejo y sobre todo, ¿qué cantidad? Pues no completa la nutrición, ¿no? Y la mejor fórmula, pues es de 25 kilocalorías por kilo. Existen otros substratos que nosotros debemos de tomar en cuenta, como son la cantidad de glucosa, la cantidad de lípidos, el aporte de glutamina, sobre todo en los pacientes críticamente enfermos. En ocasiones se sugiere el aceite de pescado con omega 3, el aceite de salmón, tanto con la finalidad de mejorar la inflamación, el uso de micronutrientes para mejorar el aporte de vitaminas y oligoelementos. Aquí tenemos algunas recomendaciones que aunque se sabe esto acerca del aceite de pescado, finalmente existe una limitación estadística y de diferencias significativas clínicas en los resultados clave. Sugerimos que se utilice un aceite mixto, ya sea de pescado o de soya, para proporcionar a los pacientes clínicamente enfermos que son candidatos para iniciación de nutrición parenteral. No existen grandes datos para sugerir el inicio de ácidos grasos o no ácidos grasos provenientes del salmón en pacientes críticamente enfermos, aunque su uso pues tampoco genera mayor daño. Entonces, existen todavía dudas en el aporte de ciertos micro y macronutrientes, pero a grandes rasgos, pues la mayoría no hace daño, ¿no? Recomendaciones para el uso diario de elementos traza y toma de vitaminas. Pues estos vienen de las guías europeas. Aquí vienen todas las dosis, tanto de cromo, cobre, fluoruro, yodo, hierro, manganeso, selenio, zinc. Para vitaminas liposolubles lo mismo y para vitaminas hidrosolubles también. Eh, ya existe el multivitamínico. El multivitamínico, por lo regular, cuenta con todas estas dosis para la mayoría de vitaminas. También el tetrafusin cuenta con las dosis suficientes para los elementos traza. Entonces ya vienen los paquetes completos, así que no se angustien mucho, aunque sí es importante tener en cuenta esto, ¿no? Casos especiales, ¿sí? Por ejemplo, en pacientes no intubados. Los pacientes no intubados que no alcanzan el aporte energético total con dieta oral, nutrición oral y suplementos, debe ser considerado el primero y después la nutrición enteral, ¿sí? No alcanzan a comer la ingesta oral, bueno, pues hay que colocarle sonda. En pacientes no intubados con disfagia, pudiera apoyarse con nutrición para proporcionar dieta adecuada al enfermo. Si no hay un adecuado reflejo de deglución, hay que colocar sonda. En no intubados con pacientes con disfagia y riesgo alto de broncoaspiración, o pudiéramos colocar una sonda pospilórica, que son las yeyunales,
para iniciar la nutrición e incluso de forma temporal la parenteral. Pacientes quirúrgicos, ya sea con cirugía abdominal o esofágica, la terapia de nutrición enteral se prefiere. Que presentan complicaciones, bueno, preferimos postergar tantito la nutrición. En el caso de fugas de anastomosis, fístulas externas, se pudiera iniciar una alimentación distal, ya sea con una sonda yeyunal, este, o demás, ¿no? Para el paciente en trauma, igualmente se prefiere nutrición temprana siempre y cuando esté estable, lo mismo para el paciente séptico. Ahora, para el paciente obeso, aquí sí varía la cuestión del aporte proteico. Se prefieren en pacientes obesos dietas hipocalóricas hiperproteicas, es decir, que una baja concentración de calorías, pero que la mayoría sea de proteínas. Esto con la finalidad pues de disminuir la probabilidad de hiperglucemia eh, y comenzar con el apoyo del propio sustrato de tejido adiposo. ¿Hasta aquí alguna duda acerca de la nutrición? Ya establecimos más o menos la ruta. Vamos a hablar un poco de los macronutrientes. ¿Cuáles son los macronutrientes? Carbohidratos, lípidos, proteínas, ¿sí? Entonces, ¿alguna duda que tengan hasta el momento? De alguna práctica, ya vimos esto del residuo. No, doctor. Ok, muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a continuar. Los carbohidratos hay que recordar que son compuestos de carbono, hidrógeno y oxígeno, que son sintetizados por las plantas verdes a partir de dióxido de carbono y agua en presencia de luz solar. Es la fuente más rápida y disponible de energía para el ser humano. Representan hasta el 60% de ingesta calórica y su valor energético es de 4 kilocalorías por gramo. En el caso de las soluciones glucosadas, cada gramo de glucosa proporcionada por estas soluciones va a obtener 3,4 kilocalorías. Los vamos a dividir en azúcares simples, almidones y celulosas. El primer azúcar simple es la glucosa. Y su forma de almacenamiento es en hígado y músculo. También puede ser en riñón. Durante el estrés agudo existe elevación de las hormonas contrarreguladoras, cortisol, catecolaminas y glucagón, lo que provoca resistencia a la insulina, que se destruye el músculo y que a partir de esta destrucción muscular y la lipólisis se produzca glucosa, ¿sí? La tasa metabólica de glucosa es de 5 miligramos por kilo por minuto. El rol de las proteínas. Las proteínas son compuestos biológicos que se caracterizan por la presencia de un elevado contenido de nitrógeno. Un gramo de proteína genera hasta 6,25 gramos de nitrógeno o 25 gramos de músculo, ¿sí? O sea, nosotros consumimos un gramo de proteína, nos produce hasta 25 gramos de músculo. Y en ocasiones de azufre, fósforo, yodo y hierro, dan soporte a estructuras como piel, pelo, hueso, cartílago, tendones y obviamente músculos. Tienen funciones enzimáticas de la coagulación, inmunológica, transporte y hormonal. Constituyen hasta el 20% de la ingesta y cada gramo de proteína proporciona 4 kilocalorías. En una dosis se debe iniciar en un paciente sano de 0,8 a 1,2, pero en los pacientes críticamente enfermos vimos que hasta 2 gramos por kilo por día. Vimos que el mayor consumo va a ser en el paciente gran quemado, en el séptico y en el trauma. Ok, aquí tenemos unas tablas de necesidades proteicas. Vean que el paciente normal es de 0,81 gramo por kilo por peso. Vean que esto sube en pacientes hasta obesos hasta 2,5. Recuerden, los obesos es hipocalórica, hiperproteica. Los pacientes con insuficiencia renal en diálisis también requieren alta cantidad de proteínas. Entonces, paciente en prisma que se encuentre con sustitución renal va a requerir alta cantidad de proteínas. Sobre todo, ya vimos quienes grandes quemados, sépticos. Aquí tenemos algunas soluciones ya estandarizadas de proteínas que se incluyen en la mezcla, como es Blavalmin, laminoplasmal, aminosteril, sintamín y que contienen toda esta cantidad de aminoácidos. El rol de los lípidos son moléculas orgánicas pequeñas, insolubles en agua, compuestas de carbono, oxígeno y hidrógeno.
Forman parte de hormonas, vitaminas y membranas celulares. Las moléculas de grasa están oxidadas en menor grado, lo cual significa que esta molécula almacena hasta 9 kilocalorías por gramo. Los lípidos son los que proporcionan mayor cantidad de kilocalorías. Los ácidos grasos gamma 3, como el linoleico, eicosa pentaenoico y el docosa hexaenoico, son los omega 3 y omega 6. Han mostrado contar con efectos antiinflamatorios, mientras que otro tipo de lípidos no cuenta con estos efectos. Por eso es que su uso se recomienda, aun cuando la evidencia pues, es muy, muy pobre. Aquí tenemos algunas soluciones de lípidos que se utilizan, como el intralipid, el soyacal, el lipovenos, el lipofundina, Clinolec, Structolipid. Nosotros teníamos el lipofusin, ¿sí? Actualmente ya las mezclas vienen todas preparadas y ya no tenemos que hacer todo esto, pero estas son las que existen, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos el cálculo de electrolitos en la nutrición parenteral de un paciente con diagnóstico de sepsis. El requerimiento en día, 1000 equivalentes por kilo por día, aquí lo tenemos, tanto de potasio, calcio, magnesio, fósforo, sodio y cloro. Los frascos de electrolitos, recuerden que tenemos tanto frascos que contienen cloro, gluconato, sulfato, fosfato y sodio, las hipertónicas, ¿no? Aquí tenemos las hipertónicas, vean cómo contienen 30 miliequivalentes por cada 10 mililitros. Entonces, por ejemplo, en una paciente de 70 kilos, vamos a requerir 70 miliequivalentes por día. Probablemente sea necesario únicamente 2 frascos de hipertónicas, si no es que ya se proporcionan por los propios componentes de la mezcla, ¿no? El cálculo de oligoelementos, aquí vienen los microgramos por día de un paciente séptico, y el frasco de oligoelementos era de 20 mililitros. Vean que proporciona mucho más de lo necesario, entonces por lo regular es la mitad del frasco lo que se utiliza. El cálculo de vitaminas en la nutrición parenteral, vean cómo el frasco de vitaminas de 5 mililitros proporciona mucho más de lo necesario. Entonces, probablemente un frasco únicamente sea necesario para no rompernos la cabeza, ¿sí? Vean que nada más en el caso de la vitamina E es un poco menos de lo que proporciona, pero en la mayoría es suficiente con un frasco de multivitamínicos, así como un frasco de oligoelementos. Y vamos a pasar al cálculo de nutrición parenteral en 10 pasos, ¿sí? Cálculo calórico total. Vamos a irnos con la del colegio americano, 25 kilocalorías por kilo. Recuerden que si es un paciente obeso, primero tenemos que sacar el peso ajustado, es decir, no vamos a contar la grasa. Y por ejemplo, en ese paciente, pues no está obeso, nos vamos directo. 25 kilocalorías, pesa 70 kilos y nos da un total de 1750 kilocalorías. Cálculo proteico de 1.2 a 2, nos vamos en lo bajito, 84 gramos. Recuerden que cada gramo de proteína genera 4 kilocalorías. Entonces nos está generando esta dosis de proteínas 336 kilocalorías. Estas kilocalorías proteicas se las restamos a las no proteicas. Nos da un total de 1414. Ahora, distribución de kilocalorías no proteicas en carbohidratos y lípidos. Supongamos que queremos iniciar 70% de carbohidratos, 30% de lípidos. De las no proteicas, ¿no? Las proteicas tienen que ser 336. Entonces, quedan 990. A ver, déjenme poner aquí. 990 kilocalorías van a ser de carbohidratos y 424 kilocalorías van a ser de lípidos. De proteínas van a ser 336 y en total esto nos va a dar 1750 kilocalorías. Aquí vamos bien, ¿verdad? Ahora, el cálculo de equivalencia de gramos y kilocalorías de carbohidratos. Habíamos dicho que cada carbohidrato de proteína, cada gramo de carbohidratos van a producir 3.4 kilocalorías.
Entonces, 990 de carbohidratos lo dividimos entre 3,4 y nos da 291 gramos de carbohidratos. Y de lípidos, cada gramo va a producir 9 kilocalorías. Entonces, los 424 gramos corresponde a 47 gramos de 424 gramos entre las 9 kilocalorías, va a dar a 47 gramos de lípidos. Entonces ya tenemos no solamente las kilocalorías de carbohidratos y lípidos, sino los gramos a los cuales corresponden. Entonces tenemos que vamos a requerir en gramos, ¿sí? 291 de carbohidratos y 47 gramos de lípidos. ¿Vamos bien? Voy a borrar aquí. Ya también quedamos que de proteínas van a ser 84 gramos. Entonces, en resumen, vamos a requerir 84 gramos de lípidos, 291 de carbohidratos y 40 de proteínas, 84 gramos de proteínas, 291 gramos de carbohidratos y 47 gramos de lípidos. Eso va a ser la cantidad de macronutrientes que nosotros tenemos que mezclar. Ahora, hay algunos pasos, algunos candaditos de seguridad, pero primero tenemos que calcular a cuántos mililitros equivalen estos gramos. Ya vimos las kilocalorías a gramos. Ahora gramos a mililitros, porque los frascos vienen en mililitros. Supongamos que utilizamos una glucosada al 50%. Estas glucosadas contienen 500 gramos por litro, ¿sí? Los frascos de proteínas, por lo regular, al 10% contiene 100 gramos por litro. Los frascos de lípidos, al 20%, contienen 200 gramos por litro. Bueno, pues pasamos nuestros gramos a mililitros. 200, si a 291 gramos lo multiplicamos por 1000, es decir, 500 gramos en un litro, por regla de tres simples, 291 por 1000 entre 500 nos da 582 mililitros para los carbohidratos, ¿sí? Para los carbohidratos. Para las proteínas nos va a dar 840 mililitros. Y para los lípidos nos va a dar 235 mililitros. Entonces primero sacamos las kilocalorías, luego sacamos los gramos y ahora sacamos los mililitros. Es decir, cuántos mililitros de cada frasco vamos a estar utilizando. Por ejemplo, de carbohidratos, 582 mililitros. Entonces, ¿cuántas soluciones glucosadas van a ser? Bueno, pues van a ser alrededor de 12 soluciones glucosadas, ¿no? Es decir, cada una es de 50 mililitros, pues para alcanzar 582 mililitros, pues alrededor de 12 soluciones, ¿no? Ahora tenemos unos candidatos, unos candados, decíamos, para verificar. Cálculo relación kilocalorías no proteicas entre gramos de nitrógeno. Un gramo de proteína decíamos que es igual a 6,25 gramos de nitrógeno. Si tenemos 84 gramos de proteínas, lo dividimos entre los 6,25 y esto nos da 13,5. Esa es la relación de kilocalorías no proteicas gramos de nitrógeno. Si sumamos los carbohidratos a los lípidos, esto nos da 1414. Para sacar esta relación, ¿sí? Espérenme, vamos a sacar esta relación. Kilocalorías no proteicas. ¿Cuáles son las kilocalorías no proteicas? Pues las de carbohidratos y lípidos. Entonces, estas kilocalorías no proteicas son 1414 entre los gramos de nitrógeno. Los gramos de nitrógeno son 13,5. Los dividimos y nos da una relación de 105 a 1.
Vean que la relación en un enfermo leve va de 1 a 180, 1 a 140, y en el enfermo crítico es de 1 a 100. Es decir, debemos de tener una mayor cantidad de proteínas que de kilocalorías no proteicas. Entonces, de 1 a 100, vean cómo nos encontramos en la relación del enfermo en estado crítico. Continuamos. El cálculo de la tasa metabólica de glucosa, habíamos dicho que no debe ser mayor de 5 miligramos por kilo minuto. Y la oxidación de lípidos. Vean la tasa metabólica de glucosa. La de glucosa la tenemos en 291 gramos, ¿sí? Aquí están los 291 gramos, entre 70, o sea, gramos entre kilos al día, entre 1440 minutos que contiene un día. Esto nos da una tasa de 2,8 miligramos por kilo minuto, lo cual se acerca al 3 a 5 miligramos por kilo. Se encuentra bien. Y la tasa de oxidación de lípidos, que básicamente es gramos por kilo por día. Es decir, los lípidos los tenemos en rojo, 235, perdón, 47 gramos, 47 entre los 70 kilos, 0,67 gramos por kilo. Esto no debe ser superior a 2. Entonces nos encontramos también bien. Con estos candaditos, tanto para las proteínas como para la glucosa, como para los lípidos, esto nos asegura que el paciente está recibiendo una proporción adecuada de nutrientes. Entonces, los pasos, primero, son calcular la cantidad de kilocalorías que va a requerir. Luego, dividirlo en carbohidratos, lípidos y proteínas. Después, pasar estas kilocalorías a gramos de los macronutrientes. Y luego de estos gramos a mililitros para saber cuántos mililitros de cada frasco vamos a mezclar. Y después sacar nuestros candados de los cuales hemos ya hablado, tanto para los lípidos como para los carbohidratos como para las proteínas. Ahora, verificación, el paso 10, mililitros entre gramos. Nos tiene que dar una proporción de 2, 5 y 10. Proteínas, vean, 582 entre 2,91, esos son los mililitros gramos, nos da 2. Aquí 5 y aquí 10. Se encuentra en una proporción adecuada. Entonces nuestra tablita quedaría así. El paciente va a requerir 990 kilocalorías de carbohidratos, 336 de proteínas y 424 de lípidos. Esto para un paciente de 70 kilogramos en estado hipercatabólico sin lesión renal o patología crónica pulmonar. Ahí empiezan los problemas. Con una dosis de 25 kilocalorías por kilo, ¿sí? Una proporción de 70% carbohidratos y 30% lípidos. Con las tasas metabólicas que hemos sacado, las proteínas y la tasa de oxidación de lípidos. La relación 105:1, ¿sí? Y los mililitros a los cuales cada macronutriente corresponde. En caso de requerir insulina, añadir una unidad de insulina regular por cada 15 gramos de glucosa. Entonces aquí hay que 291 entre 15 y esas son las unidades que va a requerir. Se sugiere aquí, muy importante, lo que hemos visto durante toda la plática, iniciar al 50%, sobre todo en pacientes con desnutrición severa previa y riesgo de síndrome de realimentación. Las guías nos recomendaban 70%, pero si el paciente se encuentra con alto riesgo de realimentación, pues hay que iniciar el 50%. Esto va a ser, este cálculo va a ser nuestro 100%. Entonces, básicamente, si nosotros queremos iniciar al 50%, pues dividimos a la mitad todos nuestros cálculos, ¿no? Y con eso lo vamos subiendo paulatinamente conforme el paciente vaya evolucionando. Entonces, esa es la forma en la cual hacemos el cálculo de la nutrición. ¿Y cómo la vamos a monitorizar? La eficacia nutricional puede definirse de acuerdo al porcentaje de kilocalorías durante la primera semana y se clasifica en leve, moderada o alto.
Sin embargo, la monitorización nutricional es complicada en los pacientes críticamente enfermos, ya que no sirven los valores antropométricos como el índice de masa corporal, ni los marcadores bioquímicos como la albúmina, prealbúmina, la transferrina, debido al proceso inflamatorio. El balance nitrogenado es la forma más directa del estado anabólico del paciente. ¿Y cómo se mide el balance nitrogenado? Bueno, pues se tienen que pedir proteínas en orina, ¿sí? Se, 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 se calcula la ingesta de proteínas, gramos por día, ¿sí? En nuestro caso, ¿cuántos gramos quedaron? 84 gramos, ¿sí? Se dividen entre 6,25, que por aquí creo que ya estaba, nos da 13,5, ¿sí? Aquí 13,5. Y hay que solicitar al servicio a los químicos farmacobiólogos que nos midan el nitrógeno urinario total, que son gramos por día. Aquí con esta fórmula, lo que sacamos fue el nitrógeno ingerido. Está ingiriendo 13,5 gramos de nitrógeno. Hay que calcular el nitrógeno urinario por día, sumarle esto y de esta forma podemos saber si nuestro balance es positivo o negativo. Es decir, está ingresando más de lo que expulsa o de lo que elimina o no. Si mientras que el grado de catabolismo puede calcularse con la siguiente fórmula de Bistrian. Nitrógeno en la urea, es decir, gramos de orina en 24 horas, menos 50% de nitrógeno ingerido o suministrado más 3. Es decir, aquí sería la mitad de 13 serían 6,5 más 3 nos da mm, más 3 igual a 9,5, ¿no? Entonces estaría teniendo, a esto le tendríamos que restar, esto se resta al valor de nitrógeno en la urea y de acuerdo al resultado tendremos un catabolismo moderado si es de 1 a 5, catabolismo grave si es de 5 a 10 y pues ya nos da una posible relación de que también se está nutriendo nuestro paciente. ¿Cuál es el problema? De que es muy inexacto en pacientes con falla renal y quemaduras, debido también a la pérdida de nitrógeno en las quemaduras y a la acumulación de nitrógeno en la falla renal. Entonces, si no reúne estas condiciones, pues pudiéramos nosotros hacer estos cálculos, pero dependemos de la adecuada medición del nitrógeno urinario por parte del servicio de laboratorio. Lo importante, pues, es proporcionar al menos lo que necesita el enfermo. Monitorizamos la nutrición médica con glucosa e insulina, la tolerancia enteral. En el caso de la glucosa debe ser medida inicialmente y al menos cada 4 horas por los primeros 2 días, ¿sí? La insulina debe ser ministrada cuando la glucosa exceda los 180 miligramos por decilitro. En caso de intolerancia enteral, pudiéramos utilizar metoclopramida, aunque aquí nos dice eritromicina, preferimos la metoclopramida, o en combinación con la eritromicina como de manera procinética. Eh, Monitorizar los electrolitos, sobre todo el fósforo, el potasio, evaluar la posibilidad de hipofosfatemia por realimentación, en la caída de fosfato. Y en pacientes con realimentación, la energía la hipofosfatemia debe ser suplementada de manera estricta por al menos 48 horas y después gradualmente incrementar. Las formas y vías de alimentación que tenemos son, en el caso del NPT, periférica, con los catéteres largos, percutáneos no implantables ni tunelizados. Aquí están los catéteres centrales de acceso periférico o PIC. Percutáneos no implantable ni tunelizado, como el catéter venoso central común. Percutáneo parcialmente implantable y tunelizado, como los palíndrom.
y subcutáneo totalmente implantado como las bombas, ¿no? Entonces, lo que más utilizamos, pues, es los no tunelizados o los catéteres de inserción periférica. Vean que la nutrición parenteral en los catéteres venosos centrales debe ser menor a 30 días. Esto es muy importante porque los tenemos que cambiar debido al alto riesgo de contaminación. Y bueno, hasta aquí terminamos el día de hoy con nuestra plática. Nos quedamos tantito por si hay algunas dudas. Recuerden revisar el cálculo de la nutrición. Aquí queda grabado, aquí quedan las diapositivas para que ustedes puedan realizar. Actualmente ya nos envían las bolsas, preparadas y todo, y únicamente nosotros básicamente damos el estado de salud, los datos biométricos y el peso del paciente. Y ya el grupo SAFE se encarga de preparar las bolsas, ¿no? Pero anteriormente, al menos yo cuando estudié, teníamos que hacer los cálculos para que ellos, a partir de eso, eh, realizaran la mezcla, ¿sí? ¿Cuáles son los cuidados? Bueno, recordar que no se debe desconectar la nutrición parenteral, que si se desconecta, pues se tiene que tirar toda la nutrición. Puede irse con la nutrición a cirugía, ¿sí? De hecho, hubo hasta escándalos así de cómo tiraban las nutriciones cuando pasaban los pacientes a quirófano, pero puede continuar la alimentación durante el procedimiento quirúrgico. Las únicas condiciones en las cuales deben de suspenderse la nutrición parenteral de forma aguda, pues inestabilidad hemodinámica o inestabilidad respiratoria que no se corrige. Se van chocando, hipoxemia, percamia persistente, hay que suspender la nutrición parenteral. ¿En qué otra situación? Bueno, pues cuando notamos algún dato de infección o descompensación asociada a la nutrición y pues nada más. ¿Qué tan viable es pausar la NPT por unas horas y continuarla? Porque se realiza. Es totalmente viable, no hay problema en pausar la NPT. Sin embargo, sí existe riesgo relacionado al tiempo de pausa con disfunción del catéter. Lo que van a hacer es tapar el catéter, ¿sí? Entonces, es muy importante que eviten pausarla. O sea, no habría razón de pausarla, al menos que hubiera inestabilidad hemodinámica, ¿sí? Pero bueno, hemos tenido casos en los cuales los pacientes se inestabilizan, se les da manejo, se pausan un par de horas y se reinicia la NPT sin ningún problema. Pero si el paciente no se estabiliza, incluso empeora, pues hay que suspenderla y lamentablemente pues se tira toda la nutrición, toda la bolsa. Bueno, ¿alguna otra duda que tengan? Bueno, pues si no, no me queda más que agradecerles su presencia, su atención. Recuerden visitar nuestras redes. Nosotros somos Grupo Integra Salud y muchísimas gracias por acompañarnos durante todo el diplomado y pues nos estaremos viendo en pláticas subsecuentes. Que tengan muy buena noche. Gracias. Un gusto estar con ustedes. Hasta luego. Hola, 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 creo que me había quedado sin señal. Doctor Otoniel, ¿no lo interrumpo? No, 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 ya Ah, vamos ok, terminando. ok. Muchas gracias. Sí, sí, me estaba conectando, pero perdí un poco de señal. Pues hay que tener en cuenta esta clase, es sumamente importante. A veces no sabemos ni de dónde salen esos cálculos, ¿no? Para calcular nutrición parenteral total. Es cuestión, a lo mejor sí me van a decir, es cuestión médica, sí. Sin embargo, deben estar ustedes conscientes de dónde sale cada cosa, ¿no? Cada indicación. Y yo espero que haya sido provechoso estas sesiones sincrónicas. Obviamente les decía, hay más sesiones que están pregrabadas, se van a estar subiendo esta semana para que completemos el total de horas curriculares que ofrecemos en el diplomado. Y bueno, pues agradecerle al doctor Otoniel que haya sido profesor, pieza fundamental en ese diplomado de enfermería en terapia intensiva, porque bueno, con su participación enriquece más este conocimiento para todos los alumnos. Y bueno, esperemos que más adelante en los diferentes, bueno, yo viendo otra vez el diplomado, de hecho ya empezamos en junio, pero también van a estar viendo al doctor y esperemos que ustedes que están como invitados, algunas personas que también nos van a estar viendo de forma sincrónica,
pues decidan inscribirse. Aquí los esperamos con los brazos abiertos y bueno, pues doctor Otoniel, muchísimas gracias. Muchas gracias, Jair. Buenas noches. Buenas noches y gracias a ustedes que están al pendiente de las sesiones. Y recuerden, alumnos inscritos, les vamos a subir esa sesión más tarde. Yo soy Jair Rodán García, director de Grupo Integra Salud, y junto con el doctor Otoniel tratamos de que la enfermería se capacite más y más. Cuídense mucho, vamos a seguir trabajando en el diplomado, ¿vale? Luego. Tengan buena noche, vamos a cerrar transmisión.